Las historias de quienes vivieron y resistieron el conflicto armado en Voces desde el Territorio, el podcast de Colombia 2020 y El Espectador. Un arma disparé la primera vez, tuve un poco de miedo. El culetazo del fusil me tumbó y los guerrilleros se burlaron de mí, porque era muy pequeño. Este es el testimonio de Sek, un niño indígena nasa del Cauca que fue reclutado por un grupo armado. Como muchos de los niños de esta región, no creció entre cuentos, fábulas y juegos entre los árboles, sino en medio de la guerra, con armas de verdad que tuvo que empuñar. Es uno de los protagonistas del cortometraje Árbol del Amor. Les habla Nicolás Sánchez, periodista de Colombia 2020 del Espectador, y en este capítulo de Voces en el Territorio les contaremos cómo 40 niños caucanos elaboraron un corto animado con las historias que vivieron en medio de la guerra. Puede que ustedes no sepan, pero les voy a contar la verdad, lo que la guerra hizo con toda mi comunidad. La voz es de Ate, la protagonista del cortometraje Árbol del Amor. Fue un personaje construido a partir de los relatos de 40 niños de la comunidad nasa del noroccidente del Cauca. Todos sufrieron el conflicto armado en esa región. Ate representa la historia de cientos de niños en el país. En el trayecto a mi casa pasaba por el hogar del comandante. Cuando pasaba siempre me tiraban piropos y silbidos molestándome. Por mi parte me molestaba, porque él era un hombre mayor y él podía ser mi papá. Por eso no me gustaba. Cuando yo había nacido, la guerra ya había aparecido. Ya la conocía desde muy temprana edad. Mucha sangre se ha derramado tratando de defender nuestro territorio amado. Líderes han muerto por defendernos a nosotros, pero no tenemos ninguna salida. En el corto existe otro personaje llamado Sek, la voz que escucharon al comienzo de este podcast. También fue creado a partir de los relatos de los niños nasa. Javier Osuna explica por qué hay dos personajes indígenas, un niño y una niña. En las dinámicas del reclutamiento no es lo mismo ser niña que ser niño. Y yo diría algo todavía más doloroso para Colombia, y es que no es lo mismo ser niño y niña indígena y atravesar la experiencia del reclutamiento. Hay unas dinámicas que me parecen culturalmente muy fuertes, ¿no? Entonces, Sek y Ate son una puerta para entender cuáles son las motivaciones y las presiones que atraviesa tanto un niño como una niña para vincularse a los grupos armados, y también qué tipo de trato reciben o recibieron durante su paso por estas estructuras. El cortometraje retrata el dolor de Sek y Ate, dos niños reclutados para hacer la guerra. Más doloroso aún es pensar que el reclutamiento y la utilización de niños por parte de los grupos armados aumentó en el 2019. Hablamos con Hilda Molano, coordinadora de la Secretaría Técnica de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes al Conflicto Armado en Colombia, más conocida como la Coalico, quien nos dio un panorama desalentador. El incremento de los reportes en el periodo del primer semestre en comparación con el del 2018. Ya para junio contamos con 56 reportes que significan un número mayor al registrado para todo el 2018. Lo que para nosotros da cuenta es que continúan las afectaciones por los grupos armados en materia de reclutamiento en varias regiones del país. Durante este periodo hemos tenido principalmente reportes de la zona del Pacífico, especialmente en la zona de Chocó hacia la zona limítrofe con el Valle del Cauca, con el municipio de Buenaventura, reportes de Nariño, norte de Santander, Arauca y la parte norte en la zona de Caucasia.
La situación en el Cauca no es mejor que en otras zonas del país. En ese departamento se presentan enfrentamientos entre grupos armados. En la zona hacen presencia el EPL, las disidencias de las FARC, el ELN, las autodefensas gaitanistas de Colombia, y han llegado amenazas a nombre del cartel de Sinaloa y de las Águilas Negras. Por eso, no es fácil saber cuál de los grupos está reclutando niños allá. Hemos tenido reportes de que se continúan los reclutamientos. Sin embargo, no es muy claro hoy los reportes por perpetradores. Entonces, los reportes recibidos no tienen mucha claridad sobre qué tipo de estructuras estarían o cuál es el nombre de la estructura que está haciendo los reclutamientos. En medio de ese panorama de violencia, la Fundación Fahrenheit 451, la productora Blue Sheep, TIED y la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca empezaron con el proyecto de recoger los relatos de los niños y las niñas víctimas del conflicto en esa región. La Universidad de Bournemouth financió la iniciativa. A partir de esos relatos se hizo el guión de Árbol del Amor. El guión, al final de cuentas, es un tejido del testimonio de todos los niños y niñas, porque cada uno de los que participó del taller pudo poner algo de sí en el personaje, algunos más, algunos menos, pero en términos generales digamos que velamos por tomar el mayor número de historias de vida posibles y vertirlas en la narrativa. Esto para mí es muy importante, y es que la gente entienda que no se corrió una sola coma de lo que la comunidad dijo, sin ningún tipo de censura y sin ningún tipo de imposición. Entonces me decidí a participar con la guerrilla para defender a mi familia, porque este grupo armado no era tan malo con los indígenas. Uno de los temas que toca el cortometraje son las diversas causas por las que los niños se van a la guerra. La realidad es mucho más compleja que lo que muestran los debates políticos alrededor del tema. Aparte del sentimiento de venganza en algunos casos y las presiones contra las familias, sobre todo en el caso de las niñas, existen causas estructurales. Y otra realidad que yo digo que es profundamente lamentable tiene que ver con las deficiencias estructurales, ¿no? El hambre, la pobreza también, entornos donde parecieran no existir ofertas laborales o de realización de sus motivos y de sus sueños personales, y aparece la guerra como una alternativa para ser alguien también. Siento que suena horrible lo que acabo de decir, pero es el resultado también de esa desatención y de esa posición tanto desobligante por parte del Estado. En cuanto al reclutamiento en comunidades indígenas, hoy preocupa especialmente la situación que viven los indígenas Hueunán que habitan en las zonas rurales de Buenaventura, Valle del Cauca y del litoral del San Juan en Chocó. El ELN ha intentado reclutar a varios adolescentes. Hilda Molano habla sobre las consecuencias que tiene el reclutamiento cuando se perpetra contra menores de edad de las etnias. El desarraigo de la cultura en el territorio, por ejemplo, es uno de los efectos específicos. Después del paso de los niños por los grupos armados, usualmente no es una de sus prerrogativas o intereses el volver a sus comunidades. Hay necesariamente un cambio de reglas de comportamiento y de cómo entender la vida que los lleva a alejarse de esa posibilidad de buscar una reintegración, por ejemplo, al momento de salir del grupo armado en las comunidades. Ese es un efecto directo. Otra situación tiene que ver relacionada con también la decisión de algunas de las comunidades que al final deciden no recibirlos una vez han pasado por los grupos, al haber roto la armonización del pueblo. Si el comandante se junta con la niña que quiere, él le dice que esté con él, y ahí las otras niñas pueden tener novios adentro. Pero el comandante les advierte que no pueden tener hijos porque es una lucha, no para cuidar bebés. Árbol del Amor es un documento que da cuenta de la memoria histórica que guardan los niños sobre la confrontación armada, una tarea pendiente en Colombia que para Hilda Molano es vital hacerla, con el fin de que los niños puedan crecer en un país en paz. Permite la identificación de cuáles pueden ser herramientas útiles y efectivas para evitar que estas situaciones se sigan presentando.
Esto significa que precisamente como el reclutamiento es una dinámica cambiante, no siempre se presenta de las mismas maneras, no depende de las mismas razones en cada caso, es un cúmulo de situaciones que se encuentran en los contextos donde los niños y las niñas se encuentran, y la presencia de los grupos armados pues facilita que ellos se vean involucrados, hace parte como de ese ejercicio permanente de saber qué es lo que va sucediendo, cómo va cambiando, y en esa medida cómo encontrar alternativas para poderlo evitar en adelante. Luego de la creación del guión, empezaron a aprender de animación. Ese proceso estuvo a cargo de Matthew Charles y Paola Albao. Los resultados son más que satisfactorios. Habla Matthew Charles. Y lo más importante para mí es que después del proyecto, los jóvenes de la comunidad crearon su propia empresa audiovisual con los equipos que les dimos y ya están trabajando en sus primeros contratos. Entonces nuestro proyecto es mucho más que un documental animado. Aunque el cortometraje relata experiencias terribles de la violencia, en el proceso de creación y en el mismo audiovisual quedaron consignados otros aspectos de la vida de los niños indígenas del Cauca. El corto, por supuesto que nos habla del reclutamiento forzado, pero también retrata esa vida de la infancia en el Cauca, de los niños en el Cauca, y da cuenta de cómo la guerra pues irrumpe y cómo transforma esas experiencias de infancia y de niñez. Creo que uno de los éxitos del documental es que no da cuenta de esas secuelas negativas que derivan en abuso sexual, instrumentalización para que den coordenadas, para que carguen insumos, casi que exponerlos al conflicto en combates que en términos de fuerza se saben son inferiores, ¿no? Sino también dar cuenta de esas facetas de la vida que siguen ocurriendo a pesar de la guerra, como te digo, también la amistad, los lazos de fraternidad, de lealtad, porque esto es algo que no podemos definir, a pesar de que hemos estado allí y que uno pues se ha dedicado un poco a entender esto. Yo siento que quienes tienen realmente el valor son los niños y que lo que uno diga pues siempre va a ser reducido e insuficiente, ¿no? Yo solo quiero salir adelante, tener una profesión o también lo que los otros niños quieren, pero a veces el gobierno no nos tiene en cuenta. Desearía que nos apoyaran dando docentes que entendieran la situación que vivimos para que nos animen y no que nos desanimen, ya que por ser indígenas no tenemos tantas oportunidades porque no tenemos dinero. También deseo que por medio de estas narrativas los niños o adultos de diferentes lugares entiendan lo que vivimos nosotros y no nos juzguen, y por este medio nos escuchen los que hacen la guerra. La historia de Ate y Sec se está repitiendo en este momento. Los departamentos donde se están reportando reclutamientos son Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Arauca, Antioquia y Cauca. Los niños y las niñas piden acabar con la guerra para no vivir una infancia en medio de bombas y fusiles. Este fue nuestro episodio de Voces en el Territorio. Nos escuchamos el otro sábado. Les habló Nicolás Sánchez y los dejo con un fragmento de la canción de un niño indígena de la comunidad Nasa. A los jóvenes nadie los protegía, muchos niños en la guerra crecerían, los juguetes con que jugarían son armas que dispararían, con temor que nos mataría, la familia que ya no los amaría, por ser un guerrillero mucha gente les envidiaría, esto es para aquellos. Para aquellos que no saben valorar el sufrimiento que nos tocó pasar. En la guerra mucha sangre se tuvo que derramar, muchas balas te van a atravesar, a las personas cercanas te les van a matar, un gran dolor en el corazón te van a dejar, sin recompensar te van a olvidar. Este episodio de Voces desde el Territorio fue editado en alianza con la emisora cultural de Colombia HJCK. Escúchenos todos los sábados por este mismo canal. También puede escribirnos sobre este y otros capítulos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, @EEColombia2020 y en Facebook Colombia 2020. Si les gustó este podcast y quieren apoyar nuestro trabajo, suscríbanse al periódico El Espectador. Les recomendamos escuchar otros podcasts producidos por El Espectador como La Saga, historias de medio ambiente, género y ciencia en varios capítulos. Y Esto es Amor, entrevistas de distintos personajes públicos que responden qué es el amor para ellos.
Les damos los enlaces en nuestra descripción. Gracias por escucharnos.